¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la bondad se cansa? Cuando el corazón que siempre comprendió decide no perdonar más. ¿Y si te dijera que el silencio más peligroso no es el de quien reprime la rabia, sino el de quien la ha comprendido hasta el final? Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Carl Jung. Esa frase lleva una advertencia, un susurro antiguo que atraviesa los siglos como una profecía olvidada. No se trata solo de autoconocimiento, se trata de supervivencia psíquica. Imagina a alguien que siempre escuchó demasiado, sintió demasiado, se entregó demasiado. Alguien que absorbe el mundo en silencios profundos y que, aún así, fue llamado débil. Tal vez conoces a esa persona, tal vez eres tú. Hoy vamos a explorar qué sucede cuando ese empático, ese ser hipersensible, es llevado al límite, cuando todo lo que reprimió en nombre de la paz regresa. Y no regresa como furia, regresa como lucidez. Carl Jung llamó a eso la función trascendente, el momento en que fuerzas opuestas de la psique se enfrentan y algo nuevo emerge. No un monstruo, sino una conciencia tan clara, tan afilada, que todo cambia, no hacia afuera, sino por dentro. Este video no es para todos, es para quien ya fue subestimado por sentir demasiado, para quien cargó dolores que no eran suyos, para quien sabe que hay una furia dormida dentro del amor y que cuando despierta, no destruye, transforma. Estás a punto de entrar en un viaje entre la luz y la sombra, donde la empatía encuentra su columna vertebral y el empático su verdadera fuerza. Respira profundo. Lo que viene ahora puede cambiarlo todo. Antes de comenzar, hay algo que necesitas saber. A veces el problema no está en lo que pasa afuera, sino en lo que no está claro por dentro. Hay una forma práctica y lógica de reconstruir tu identidad usando ciencia, filosofía y claridad de valores. En unos minutos te voy a contar cómo puedes acceder a este conocimiento exclusivo, pero por ahora vamos de regreso al contenido. ¿Te has dado cuenta de cómo la sociedad trata la sensibilidad? Como si fuera un defecto, un atraso del alma, como si el acto de sentir fuera un obstáculo para sobrevivir. El empático, en este mundo acelerado, se vuelve un blanco fácil, porque ve matices donde otros solo ven blanco y negro, porque ama donde otros apenas toleran, y paradójicamente, eso lo vuelve peligroso, pero no de la forma en que muchos piensan. El empático no es frágil, simplemente no juega el mismo juego. Mientras el mundo grita, él observa. Mientras otros atacan, él analiza. Pero aquí está el detalle que nadie nota hasta que ya es demasiado tarde. Él lo registra todo, cada silencio, cada manipulación disfrazada de cariño, cada ausencia que gritó más fuerte que cualquier presencia. Él siente, pero más que eso, entiende. Carl Jung creía que dentro de cada uno de nosotros habita una sombra, un lado oculto que contiene no solo nuestras fallas, sino también nuestro potencial no vivido. El empático, a diferencia de la mayoría, está en contacto constante con esa sombra, no porque quiera, sino porque lo necesita. Siente el dolor de los demás porque no tiene opción. Está neurológica, emocional y espiritualmente expuesto. Pero llega un momento, un punto de quiebre, y ese momento no es explosivo, es silencioso. Es el día en que el empático deja de intentar ser comprendido, deja de salvar, deja de justificar lo injustificable. La máscara de dulzura construida a lo largo de años de resistencia empieza a resquebrajarse, y no es porque se haya vuelto amargo, es porque finalmente se volvió lúcido. Jung llamaba a esto el encuentro con el self, el momento en que el individuo, cansado de interpretar papeles ajenos, se encuentra con su verdadera esencia. Y cuando el empático encuentra ese núcleo, algo sagrado sucede. No se convierte en otra persona, se vuelve completo. La mayor ilusión que venden sobre la empatía es que debilita, pero no hay nada más poderoso que alguien que siente profundamente y que aún así elige el discernimiento, que todavía ama, pero ahora con criterio, que aún escucha, pero ahora filtra el ruido. La supuesta fragilidad del empático es un cuento inventado por quienes temen su lucidez, porque un empático despierto es como un espejo limpio, refleja no lo que dices ser, sino lo que realmente eres, y eso para muchos es insoportable. Hay quienes confunden bondad con sumisión, hay quienes ven el cuidado como debilidad, pero el empático despierto, aquel que cruzó el desierto del abandono emocional y sobrevivió, está hecho de acero cubierto de terciopelo. Y cuando por fin dice, basta, no hay gritos, solo un silencio tan firme que parece una sentencia,
porque el empático no quiere ganar, quiere verdad. Y cuando se da cuenta de que esa verdad no se encontrará en el otro, deja de buscar afuera. Empieza a construir por dentro. Y es ahí donde el juego cambia, para siempre. Existe un momento, casi invisible, casi místico, en el que algo dentro del empático se desplaza. No es rabia, no es venganza, es un destello, un instante en el que todo el dolor acumulado, todas las decepciones silenciadas, todos los ya déjalo tragados, se alinean como constelaciones dentro del alma y entonces despierta. Carl Jung llamaba a ese proceso individuación, pero para el empático, ese término técnico no alcanza a describir la brutalidad silenciosa que lo acompaña, porque el despertar del empático no es algo bonito, es una travesía, un desmembramiento, la caída de las ilusiones más queridas. Es cuando finalmente entiende, no lo aman por lo que es, sino por lo que ofrece, y eso, por un tiempo, rompe algo dentro de él. El empático pasa la vida creyendo que, si ama más, el otro cambiará, que si es comprensivo, será comprendido. Pero llega el día en que se da cuenta, hay quienes se alimentan de su luz sin nunca encender la propia, y entonces, el amor que ofrecía comienza a regresar, pero no como ternura, regresa como lucidez. En ese punto el empático no pelea, no se venga, simplemente se detiene, deja de explicarse, deja de aceptar menos, deja de cargar pesos que no le corresponden, y esa pausa no es debilidad, es la firma de su libertad. Jung decía que el mayor acto de valentía es enfrentar la propia sombra, y cuando el empático despierta, eso es exactamente lo que hace. Ve cómo su propia compasión fue usada en su contra, ve cuánto toleró lo intolerable, ve cómo confundió empatía con autoabandono, y entonces, por primera vez, se elige a sí mismo. La imagen del empático como alguien eternamente vulnerable se desmorona en ese momento, porque el verdadero empático despierto ya no vive en función de los demás, vive en función de la verdad, y eso lo cambia todo. Las mismas emociones que un día lo paralizaron, ahora lo guían con precisión quirúrgica. Empieza a sentir cuándo debe quedarse y cuándo debe irse, cuándo debe hablar y cuándo el silencio será su mejor respuesta. Ya no reacciona, responde, ya no se desgasta, elige, no cierra su corazón, refina sus portones. Jung hablaba de la importancia de la conciencia responsiva, la capacidad de actuar con intención, no por impulso, y eso es justo lo que encarna el empático despierto. No se volvió frío, solo aprendió a medir la temperatura de los ambientes antes de desnudarse emocionalmente. Sigue sintiéndolo todo, pero ahora siente con criterio. Es en ese punto cuando los manipuladores, los narcisistas, los vampiros emocionales cometen el mayor error. Creen que el empático sigue siendo el mismo, intentan los mismos juegos, las mismas trampas, pero ahora el empático ve con ojos entrenados por el dolor, reconoce patrones y ya no muerde anzuelos disfrazados de afecto, no grita, no lo necesita, su simple ausencia habla por él, y para quien alguna vez se acostumbró a su amor incondicional, esa ausencia es insoportable, porque el empático ha despertado, y cuando eso sucede, ya no hay regreso. Ahora, hay algo que necesitas saber. Casi todo lo que escuchamos sobre desarrollo personal gira en torno a frases como tienes que esforzarte más, tienes que creer en ti, solo necesitas tener más ganas. Pero, ¿y si el problema no fuera la falta de esfuerzo, sino la falta de un modelo claro para cambiar desde adentro? Existe un proceso estructurado que te muestra cómo reprogramar patrones mentales, redefinir tu identidad y construir una vida más alineada con tus valores, sin depender de picos de motivación. Está basado en ciencia cognitiva, psicología práctica y enseñanzas filosóficas que han resistido al tiempo. Quienes aplican este modelo no solo ganan más disciplina y enfoque, sino también una sensación de ligereza, claridad y coherencia interna. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Puedes verlo ahora mismo escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. La mayoría de las personas le teme a su propia sombra. Huyen de ella como si fuera un monstruo al acecho, olvidando que ese monstruo, en realidad, carga pedazos esenciales de lo que son. Pero el empático no tiene ese lujo. Nació con las puertas abiertas. Fue expuesto al dolor del mundo demasiado pronto, y por eso conoció la sombra antes incluso de saber su propio nombre. Carl Jung decía que lo que negamos en nosotros mismos, terminamos proyectándolo en los demás. Pero el empático recorre el camino inverso.
Siente en el otro lo que los demás se niegan a sentir. Toca traumas no resueltos sin siquiera intentarlo. Percibe lo que hay detrás de una sonrisa, lo que existe debajo del silencio. Y eso lo convierte en un espejo peligroso, pero los espejos también se rompen, y cada fragmento que el empático recoge de sí mismo se convierte en una lente. Con el tiempo, aprende a ver a través de las capas, y es ahí donde la sombra deja de ser una amenaza y pasa a ser una fuerza. El empático despierto no es alguien que reprimió su ira, es alguien que hizo las paces con ella, que la miró de frente, la escuchó, la comprendió, que la transformó en discernimiento. La ira del empático no es destructiva, es reveladora. Señala dónde el amor fue irrespetado, dónde los límites fueron violados. Jung llamaba a eso el retorno de lo reprimido. El momento en que todo aquello que fue escondido, el no que no se dijo, el grito que fue tragado, la lágrima que se volvió una sonrisa forzada, regresa, pero no como caos, regresa como claridad, como una línea recta en medio del enredo emocional. Ese retorno es silencioso y por eso es tan peligroso para quien creía que controlaba al empático, porque ya no hay discusiones, ya no hay súplicas, ya no hay explicaciones, solo hay una presencia firme, sólida, decidida. El empático que conocía el peso del otro, ahora conoce su propio peso y se carga a sí mismo con dignidad. La sombra para Jung nunca fue el mal en sí, es potencia no vivida, y el empático lleva dentro de ella no solo traumas, sino también coraje, límites, poder de decisión. Cuando la integra no se convierte en otra persona, se convierte en alguien completo. Esa fuerza no grita, pero impone, no exige, pero atrae, no amenaza, pero delimita. El empático despierto ya no necesita probar nada, su verdad se ha vuelto su territorio, y quien no sabe habitarlo, simplemente se queda afuera. Ya no quiere ser comprendido por todos, solo quiere ser coherente consigo mismo. Ya no mide su valor por lo que es capaz de soportar, sino por la paz que ahora exige. Ya no busca aceptación, busca conexión real. La fuerza de la sombra no está en oscurecer el mundo, está en iluminar las partes de nosotros que dejamos en penumbra por miedo a ser rechazados. Y cuando el empático entiende esto, su luz se convierte en otra, ya no una linterna para los demás, sino una antorcha que él lleva para atravesar su propia noche. No hay claridad más temida que la de quien ya ha visto su propio abismo y sobrevivió. El empático, después de atravesar el bosque oscuro del autoconocimiento, no regresa siendo el mismo. No vuelve con armaduras, vuelve con cicatrices, pero no son señales de debilidad. Son medallas silenciosas de quien enfrentó batallas internas que pocos se atreverían a nombrar. Carl Jung llamaba a este renacimiento el retorno al self, un reencuentro con la esencia más verdadera, sin máscaras, sin concesiones, sin carencias disfrazadas de amor. Y ese regreso para el empático lo es todo, porque ahí habita la inquebrantabilidad. Lo notas cuando sucede. No hay anuncio, no hay explosión. Es una mirada, un gesto, un silencio que ya no busca consuelo, sino que impone respeto. El empático inquebrantable ya no está buscando sanarse, se ha convertido en la propia sanación, y quien se le acerca lo siente, como quien entra en un templo. Ahora ya no acepta migajas emocionales, no negocia con su paz, no tolera el viejo baile de la manipulación. Ve el juego antes de que empiece, rechaza invitaciones que antes aceptaba por miedo a parecer frío, porque entendió que la compasión sin discernimiento es autodestrucción disfrazada de nobleza. El inquebrantable no ha perdido la dulzura, solo aprendió a ser selectivo. Aún ama, pero su amor ahora tiene criterios. Aún escucha, pero filtra lo que merece eco dentro de sí. Aún extiende la mano, pero solo si hay reciprocidad del otro lado. Jung decía que lo más aterrador para cualquier ser humano es aceptarse completamente a sí mismo, pero el empático lo hizo. Aceptó su luz, su sombra, su rabia, su ternura, sus límites y su profundidad, y al hacerlo se volvió completo. Y lo completo no suplica por mitades. Llegó a donde muchos nunca llegan, a la soberanía emocional, al estado en que el mundo externo ya no dicta su valor, donde su presencia se ha vuelto un regalo, no una moneda de cambio, donde el amor propio no es un eslogan, sino una práctica silenciosa. La belleza del empático inquebrantable es que no necesita ser temido, pero inevitablemente será respetado, porque conoce el juego, pero ya no juega, conoce el dolor, pero ya no se ahoga en él, conoce la carencia, pero ya no se vende más, y lo más impresionante,
no busca venganza, porque ya ganó, no la batalla contra el otro, sino la más difícil de todas, la que se libra dentro de uno mismo. Como decía Jung, el ser humano más peligroso no es el que grita, sino el que ha despertado, porque éste ya no busca demostrar nada, simplemente vive con la fuerza de quien ya fue quebrado y se reconstruyó como piedra rara. Al final, todo se resume en esto: el empático no dejó de sentir, aprendió a sentir con sabiduría, no dejó de amar, solo entendió que no todo corazón merece abrigo, y esa conciencia no lo endureció, al contrario, lo volvió flexible como el bambú y firme como la roca. El camino del empático es silencioso, casi invisible para los ojos apresurados, pero dentro de él habita la alquimia más poderosa que Jung haya descrito: transformar el dolor en sabiduría, la traición en discernimiento, la sombra en luz. Ese es el verdadero milagro psicológico. Tal vez te reconozcas en este trayecto. Tal vez estés, justo ahora, intentando entender por qué amar tanto te dejó tan agotado, o por qué sentir tanto parece una carga. Pero ahora, tal vez comprendas, no era exceso de sentimiento, era falta de estructura para protegerlo. Y por eso el despertar del empático es tan revolucionario, porque deja de moldearse para los demás y empieza a esculpir su propio espacio en el mundo, con silencio, con coraje, con claridad. Jung decía que lo que nos hiere también nos forma, y la verdad es que no hay fuerza más resiliente que la que nace del fondo del abismo. No hay firmeza más auténtica que la que viene de quien ya fue demasiado flexible. Así que, la próxima vez que alguien llame a la empatía una debilidad, sonríe por dentro, porque tú sabes, la verdad habita en otro lugar, y quien la ha encontrado ya no necesita explicarse. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas, esto no es solo un video, es un espejo, y si algo dentro de ti se estremeció durante este recorrido, tal vez sea porque reconociste partes tuyas escondidas entre estas palabras. Tal vez tú también hayas sostenido al mundo en tus brazos mientras nadie preguntaba cómo estabas tú. Recuerdo, con una nitidez que duele, una noche en la que todo parecía estar en silencio, por fuera, pero dentro de mí era como si 1000 voces gritaran. Acababa de ser traicionado por alguien a quien amaba profundamente. No fue ese tipo de traición escandalosa, no. Fue una más perversa, la emocional, la manipulación sutil, el abandono disfrazado de «eres tú quien siente demasiado». Esa madrugada, leí una cita de Jung que me atravesó. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y fue ahí donde algo cambió. Entendí que no necesitaba endurecerme. Solo necesitaba dejar de apagarme por aquellos que se alimentaban de mi luz. Si tú también has pasado por eso, este video fue hecho para ti, para recordarte que no estás solo, que tu sensibilidad no es un defecto, es tu don más valioso, pero un don que ahora necesita límites, respeto, reciprocidad. Y si sientes que ha llegado el momento de dar un giro interno y tomar el control de tu mente, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a entender exactamente cómo funciona este proceso y por qué está marcando la diferencia en la vida de quienes lo aplican. Por eso, si este mensaje resonó dentro de ti, te invito a quedarte. Suscríbete aquí al canal, deja tu comentario, cuéntame en qué parte de esta historia te tocó. O, si lo prefieres, solo di, lo sentí, porque a veces todo lo que necesitamos es saber que alguien más también lo sintió. Y antes de irte, mira estos 2 videos que están apareciendo en la pantalla. Uno habla sobre la luz que nace del colapso. El otro, bueno, digamos que puede cambiar la forma en que ves tu pasado. Pero no te voy a arruinar la sorpresa. Cuida bien de lo que sientes. Es demasiado valioso como para desperdiciarlo con quien no sabe qué hacer con ello. Nos vemos en la próxima travesía.